Buenos días, gente de YouTube, bienvenidos. El día de hoy, en esta oportunidad, en el curso de estructura del lenguaje de programación de C++ nivel 1, vamos a seguir con la actividad de las actividades y actividad 1. Y en actividad 1 nos dirigimos aquí en material de apoyo número 1 y en enciclopedia del lenguaje C++ segunda edición le damos clic y a continuación se nos abre el siguiente PDF que dice parte 1, programación básica, introducción a C++, elementos del lenguaje, estructura de un programa, entrada y salida estándar, sentencias de control, tipos estructurados de datos, punteros, referencias y gestión de la memoria y más sobre funciones. Capítulo 1, introducción a C++. Dice, un programa no es nada más que una serie de instrucciones dadas al ordenador en un lenguaje entendido por él, para decirle exactamente lo que queremos que haga. Si el ordenador no entiende alguna instrucción, lo comunicará generalmente mediante mensajes visualizados en la pantalla. Un programa tiene que escribirse en un lenguaje entendible por el ordenador. Desde el punto de vista físico, un ordenador es una máquina electrónica. Los elementos físicos, memoria, unidad de proceso, etc., de que dispone el ordenador para representar las instrucciones y los datos son de tipo binario. Esto es, cada elemento puede diferenciar dos estados o dos niveles de voltaje. Cada estado se denomina generalmente como bit y se simboliza por 0 o 1. Por lo tanto, para representar y manipular información numérica, alfabética y alfanumérica se emplean cadenas de bits. Según esto se denomina byte a la cantidad de información empleada por un ordenador para representar un carácter. Generalmente un byte es una cadena de 8 bits. Esto hace pensar que escribir un programa utilizando ceros y unos, lenguaje máquina, llevaría mucho tiempo y con muchas posibilidades de cometer errores. Por este motivo se desarrollaron los lenguajes de programación. Para traducir un programa escrito en un determinado lenguaje de programación al lenguaje máquina código binario, se utiliza un programa llamado compilador que ejecutamos mediante el propio ordenador. Este programa tomará como datos nuestro programa escrito en lenguaje de alto nivel, por ejemplo en C++, y dará como resultado el mismo programa pero escrito en lenguaje máquina, lenguaje que entiende el ordenador. Programa escrito en un lenguaje de alto nivel. Compilador, programa escrito en lenguaje máquina. ¿Por qué aprender C++? Una de las ventajas de C++ es su independencia de la plataforma. En lo que a código fuente se refiere, otra característica importante de C++ es que es un lenguaje que soporta diversos estilos de programación. Por ejemplo, la programación genérica y la programación orientada a objetos. POO, programación orientada a objetos, de la cual empezaremos a hablar en este mismo capítulo. Óyeme, Todos los ¿eso estilos... no es cena? Calles Jonathan. orientados. De la programación orientada a objetos, PO, de la cual empezaremos a hablar en este capítulo. Todos los estilos se basan en una verificación fuerte de tipos y permiten alcanzar un alto nivel de abstracción. C++ está organizado de tal forma que el lenguaje del mismo puede hacerse gradualmente
obteniendo beneficios prácticos a lo largo de este camino. Esto es importante porque podemos ir produciendo proporcionalmente a lo aprendido. C++ está fundamentado en C, lo que garantiza que los millones de líneas de código C existentes puedan beneficiarse de C++ sin necesidad de reescribirlas. Evidentemente no es necesario aprender C para aprender C++, lo comprobará con este libro. No obstante, si conoce C podrá comprobar que C++ es más seguro, más expresivo y reduce la necesidad de tener que centrarse en ideas de bajo nivel. C++ se utiliza ampliamente en docencia e investigación porque es claro, realista y eficiente. Normalmente es lo suficientemente flexible como para realizar los proyectos más exigentes y también es lo suficientemente comercial como para ser incorporado en el desarrollo empresarial. Existen varias implementaciones de C++ de contribución gratuita, por ejemplo GSC. Las siglas GSC significan GNU Compiler Collection, colección de compiladores GNU, antes significaba GNU C Compiler, compilador CGNU. Como su nombre indica, es una colección de compiladores que admite diversos lenguajes C y C++, Objective-C, Fortran, Java, etc. Existen versiones para prácticamente todos los sistemas operativos y pueden conseguirse en gsc.gnu.org. GNU se trata de un acrónimo recursivo para GNU no es Unix. Es un proyecto que comenzó en 1984 para desarrollar un sistema operativo tipo Unix que fuera libre. Lo que hoy en día conocemos como Linux es un sistema operativo GNU, aunque sería más preciso llamarlo GNU Linux, pues bien, dentro de este proyecto se desarrolló GCC, cuyo compilador G++ se ajusta al estándar ISO y EG. La mayor parte del software libre está protegido por la licencia pública GNU, denominada GPL, GNU Public License. Realización de un programa en C++. Este apartado se van a exponer los pasos a seguir en la realización de un programa por medio de un ejemplo. La siguiente figura muestra de forma esquemática lo que un usuario de C++ necesita y debe hacer para desarrollar un programa. Entonces aquí está el dibujo del computador, entorno de desarrollo de C++, editar el programa, compilarlo, ejecutarlo y depurarlo. Evidentemente, para poder escribir programas se necesita un entorno de desarrollo C++. En internet puede encontrar varios con licencia pública GNU que se distribuyen gratuitamente. Por ejemplo, el compilador C++ de GCC se puede obtener en la dirección de internet http://gcc.gnu.org. Asimismo, el CD-ROM que acompaña el libro incluye MinGNU, una versión nativa de Windows 38 de GCC para Windows 2000 o XP. Linux también incluye una implementación GCC. Para instalar la implementación MinGW de GCC incluida en el CD una versión de plataforma Windows, descarga el fichero mingw xxx. Bien, utilice la versión suministrada en el CD del libro y ejecútelo. Después siga los pasos especificados por el sistema de instalación. Puede ver más detalles sobre la instalación de los apéndices del libro una vez finalizada la instalación, suponiendo que la realizó en la carpeta C++, puede observar el siguiente contenido.
La carpeta bin contiene las herramientas de desarrollo. Esto de los programas para compilar GCC permite compilar un programa C, G++, permite compilar un programa C++, etc., depurar GDB y otras utilidades. Carpeta include contiene ficheros de la cabecera CC. La carpeta doc contiene información de ayuda acerca de la implementación de MinGW. La carpeta lib contiene bibliotecas de clases, de funciones, ficheros o portales requeridos para la herramienta de desarrollo. Bueno, en fin, ¿cómo crear un programa? Empecemos con la creación de un programa sencillo. El clásico ejemplo de mostrar un mensaje de saludo. Este sencillo programa lo realizaremos utilizando el entorno de desarrollo integrado CodeBlocks. No obstante, una vez editado el fichero fuente C++, podría también compilarlo y ejecutarlo desde la línea de órdenes, aspecto que puede ver con detalle en el apéndice entornos de desarrollo del libro. Empecemos a editar el fichero fuente C++ correspondiente al programa. Primeramente pondremos en marcha el edit, en nuestro caso CodeBlocks. Después creamos un nuevo proyecto, por ejemplo Hola Mundo, con un fichero main cpp. El nombre del fichero puede ser cualquiera, pero la extensión debe ser cpp. Y lo editamos con la figura siguiente. Para más detalles, véase el apéndice entornos de desarrollo del libro. Entonces aquí es como hacer el clásico y trillado Hola Mundo. Entonces abrimos nuestro programa editor, puede ser NetBeans o Dev C++. En este caso vamos a abrir C++, de Dev C++. Aquí está. Entonces ponemos lo siguiente: include IOStream. Esta mierda. ¿Cómo será ese signo?
¿Es así? Veamos a ver. Sí, sirvió. ¿Qué hace este programa? Comentemos brevemente cada línea de este programa. No apurarse si algunos de los términos no quedan muy claros, ya que todos ellos se verán con detalle en capítulos posteriores. La primera línea incluye el fichero de cabecera IOStream, que contiene las declaraciones necesarias para que se puedan ejecutar las sentencias de entrada o salida. IOStream, sentencias de entrada o salida que aparecen en el programa. En nuestro caso, para code, esto significa que como regla general, antes de invocar algún elemento de la biblioteca de C++, este tiene que estar declarado. Las palabras reservadas de C++ que empiezan con el símbolo numeral escriben el nombre de directrices del compilador y son procesadas por el procesador de C++ cuando se invoca el compilador, pero antes de iniciarse la compilación. Las siguientes líneas encerradas entre y estos son simplemente un comentario. Los comentarios no son tenidos en cuenta por el compilador, pero ayudan a entender un programa cuando se lee. A continuación se escribe la función principal main. Todo programa escrito en C++ tiene una función main. Observe que una función se distingue por el modificador entre paréntesis que aparece después de su nombre. Por acá. Después de int main aparece entre paréntesis. Y que el cuerpo de la misma empieza con el carácter y finaliza con el carácter. Las llaves estas delimitan el bloque del código que define las acciones que tiene que ejecutar una función. Cuando se ejecuta un programa C++, espera que haya una función main. Esta función define el punto de entrada y de salida normal del programa. El objeto std code de la biblioteca C++ escribe la entrada en la salida estándar, la pantalla, las expresiones que aparecen a continuación de los operadores. El signo menor doble, operador de inserción, en nuestro caso escribe la cadena de caracteres específica entre comillas. Hola mundo, un retorno de carro, CR, más un avance a la línea siguiente, LF, que es lo que indica la constante esta. Entonces, obsérvese la sentencia completa, finaliza con punto y coma. Guardar el programa escrito en el disco. El programa editado está ahora en la memoria. Para que este trabajo pueda tener continuidad, el programa escrito se debe grabar en el disco utilizando la orden correspondiente del editor
Muy importante, el nombre del programa fuente debe añadir la extensión CPP, C++ o C++ o bien CXX. Compilar y ejecutar el programa. El siguiente paso es compilar el programa. Esto es traducir el programa fuente a lenguaje máquina para posteriormente enlazarlo con los elementos necesarios de la biblioteca C++, proceso que generalmente se realiza automáticamente y obtener así un programa ejecutable. Por ejemplo, en el entorno de desarrollo C++ que hemos instalado, ejecutaremos la orden build en el menú build. Al compilar un programa se pueden presentar errores de compilación debido a que el programa escrito no se adapta a la sintaxis y las reglas del compilador. Estos errores se irán corrigiendo hasta obtener una compilación sin errores. Para ejecutarlo, el fichero resultante en el entorno de desarrollo C++ que estamos utilizando, ejecutaremos la orden run del menú build. Biblioteca estándar de C++. C++ carece de instrucciones de entrada o salida, de instrucciones para manejo de cadenas de caracteres, etc. Con lo que este trabajo queda para la biblioteca de funciones genéricas y clase provista con el compilador. Una función es un conjunto de instrucciones que realizan una tarea específica. Una clase es un tipo de objetos. Una biblioteca es un fichero separado en el disco, generalmente con la extensión lib típica de Windows o con la extensión A típica de Linux, que contiene clases y funciones genéricas que realizan las tareas más comunes para que nosotros no tengamos que escribirlas. Como ejemplo, hemos visto anteriormente el objeto std code. Si este objeto no existiera, sería la orden muestra el escribir el código necesario para visualizar los resultados sobre la pantalla. Toda la biblioteca estándar de C++ está definida en un único espacio de nombres llamado std o estándar. Por eso se escribió std code en vez de code. Como explicaremos en un capítulo posterior, los espacios de nombres son un mecanismo para evitar colisiones entre los nombres dados a los elementos que intervienen en un programa. Estos elementos de la biblioteca de C++ utilizados en nuestro programa serán incluidos en el fichero ejecutable por el enlazador linker. Solo si no se produjera errores de compilación, en la figura siguiente se muestran los pasos seguidos, en este caso por el edit, para obtener un programa ejecutable. Entonces está el programa fuente, el procesador, ficheros de cabecera, programa fuente, compilador, programa objeto, enlazador, biblioteca de C++ y programa ejecutable. Otra forma de utilizar elementos de la biblioteca estándar de C++ es indicando explícitamente mediante la directriz using el espacio de nombres al que pertenecen en lugar de poner como prefijo para cada uno de ellos dicho espacio. El ejemplo siguiente muestra cómo sería el programa anterior utilizando esta técnica. Se puede hacer así, o sea, se tiene acá y se escribe
Entonces se puede utilizar de las dos formas, poniendo aquí esto, using namespace estándar, o poniendo el estándar acá, como en el ejemplo anterior, como aquí que aparece estándar, acá, antes de code. Bueno, cuando se crea un fichero ejecutable, primero se utiliza el compilador C++ para compilar el programa fuente, el cual puede estar formado por uno o más ficheros CPP, dando lugar a uno o más ficheros intermedios conocidos como ficheros objeto con extensión Object, típica de Windows o típica de Linux, ya que cada CPP se compila por separado. A continuación se utiliza el programa enlazado linker para unir el único fichero ejecutable del fichero o ficheros objeto y los elementos de la biblioteca estándar de C++ en el programa que utilice, que el programa utilice. Cuando se hace referencia a un elemento externo no definido en el programa sino en la biblioteca externa, como sucede con el objeto code, el enlazador hará una de estas dos cosas. Buscará la definición del elemento primero en los módulos del programa, o sea, ya sean ficheros, objetos y después en la biblioteca. Y si lo encuentra, la referencia estará resuelta. Y si no, añadirá el identificador del mismo a la lista de referencias no resueltas para comunicárselo al usuario. Según lo expuesto, cada vez que se realiza el proceso de compilación y enlace del programa actual, C++ genera automáticamente sobre el disco un fichero ejecutable. Este fichero puede ser ejecutado directamente desde el sistema operativo sin el soporte de C++, escribiendo el nombre del fichero a continuación del símbolo del sistema prompt del sistema y pulsando la tecla entrar. Al ejecutar el programa pueden ocurrir errores durante la ejecución. Por ejemplo, puede darse una división por cero. Estos errores solamente pueden ser detectados cuando se ejecuta el programa y serán notificados con el correspondiente mensaje de error. Hay otros tipos de errores que no dan lugar a mensaje alguno. Por ejemplo, un programa que no termine nunca de ejecutarse, debido a que presenta un lazo donde no se llega a dar la condición de terminación. Para detener la ejecución se tienen que pulsar las teclas Control C en Windows o Control D en Linux. Depurar un programa. Una vez ejecutando el programa, la solución puede ser incorrecta. En este caso, exige un análisis minucioso de cómo se comporta el programa a lo largo de su ejecución. Esto es, hay que entrar en la fase de depuración del programa. La forma más sencilla y eficaz para realizar este proceso es utilizar un programa depurador. En el apéndice Entornos de desarrollo se explica cómo utilizar un depurador desde un EDE. Ejercicio. Para practicar con un programa más, escriba el siguiente ejemplo y pruebe los resultados. Este ejemplo visualiza como resultado de la suma, la resta y la multiplicación y la división de dos cantidades enteras. Abra el entorno de desarrollo integrado EDI, crea un proyecto y, por ejemplo, aritmética, y edite el programa ejemplo que se muestra a continuación. Recuerde que el nombre del fichero fuente debe tener extensión cpp, por ejemplo main cpp. Entonces manos a la masa.
Este es el programa, entonces vamos a hacerlo. Dato 1.
Miremos, ahora ejecutémoslo a ver si sirve. Y ojalá sirva, pero siempre me sale error. Entonces 20 más 10, 30. 20 menos 10, 10. 20 por 10, 200. Sí, sí, corrió. La constante de length final de la línea hace la misma acción que n. Eh, este, que es n. Y además va vacía el buffer de la salida estándar. Una vez editado el programa, guárdelo en el disco con el nombre aritmética. ¿Qué hace este programa? Fijándonos en la función principal main, vemos que se han declarado tres variables enteras: el tipo int, dato 1, dato 2 y resultado. Las líneas que comienzan con estos dos eh, son comentarios con el estilo C++. El siguiente paso asigna el valor 20 a la variable dato y el valor 10 al variable dato 2. A continuación se realiza la suma de estos valores y se escriben los datos y el resultado. Resultado dato 1 más dato 2, code dato 1 más dato 2 igual el resultado en line. El objeto code escribe un resultado de la forma 20 más 1, 30. Como se observa. 20 más 10, 30. Observe que la expresión resultante está formada por 6 elementos: dato 1 más dato 2 igual resultado y endline. Unos elementos son numéricos, otros son constantes de carácter. Para mostrar cada uno de estos 6 elementos se han empleado el operador de inserción. Un proceso similar se sigue para calcular la diferencia, el producto y el cociente. Para finalizar, compile y ejecuta el programa y observe los resultados. Declaración de una variable. Una variable representa un espacio de memoria para almacenar un valor de un determinado tipo, valor que puede ser modificado a lo largo de la ejecución de bloque donde la variable es accesible tantas veces como se necesite. La declaración de una variable consiste en enunciar el nombre de la misma y asociarle un tipo, el tipo de el valor que va a almacenar. Por ejemplo, el siguiente código declara cuatro variables: A de tipo double, B de tipo float y C de tipo int. A de tipo double, B de tipo float, C y R de tipo int. Entonces vamos a hacer esa vaina, a ver qué pasa.
¿Qué fue eso? Include iostream. No pasó una mierda. No sé qué fue lo que hice ahí. Por definición, una variable declarada dentro de un bloque, entendido por bloque, el código encerrado entre caracteres y es accesible solo dentro de ese bloque. Más adelante, cuando tratemos con objetos, matizaremos el concepto de accesibilidad. Por lo expuesto, las variables a, b, c y r son accesibles solo desde la función main. En este caso se dice que dichas variables son locales al bloque donde han sido declaradas. Una variable local se crea cuando se ejecuta el bloque donde se declara y se destruye cuando finaliza la ejecución de dicho bloque. Las variables locales no son iniciadas por el compilador C++, por lo tanto es aconsejable iniciarlas para evitar resultados inesperados. Entonces double ¿qué es eso? Me va a tocar creer que son comas.
pasa. Cero, cero, cero. Cuando elija el identificador para declarar una variable, tenga presente que el compilador C++ trata las letras mayúsculas y minúsculas como caracteres diferentes. Por ejemplo, las variables dato1 y dato2 son diferentes. Respecto al tipo de una variable, depende del tipo de valor que vaya a almacenar. Distinguimos varios tipos de valores que podemos clasificar en tipos enteros, short, int, long y char. Tipos reales, float, double y el tipo bool. Cada tipo tiene un rango diferente de valores positivo y negativo, excepto el bool, que tiene solo dos valores, true y false. Por lo tanto, el tipo que se seleccione para declarar cada variable en un determinado programa dependerá del rango y tipo de valores que vayan a almacenar, enteros, fraccionarios o booleanos. El tipo short permite declarar datos comprendidos entre 32.768 y 32.767, 16 bytes de longitud. El tipo int declara datos enteros comprendidos entre 2.147.483.648 y 2.147.483.647. Tiene 32 bits de longitud. El tipo long, dependiendo de la implementación, puede ser de 32 bytes de longitud, al igual que int. Es nuestro caso o de 64 bytes, que es esta friolera cifra de yo no sé cuántos que es. No, mejor dicho, no puedo decirla. No es tan grande que mi mente no da por tanto. A continuación se muestran algunos ejemplos. Ya terminé la prueba, ya puedes. Chao. Sí. A los tipos anteriores, C++ añade correspondientes tipos enteros sin signo, un signed short, un signed int, un signed long. El tipo char es utilizado para declarar datos enteros en el rango de 128 a 127. Los valores 0 a 127 corresponden a los caracteres ANSI del mismo código. Ver los apéndices. El juego de caracteres ASCII conforma una parte muy pequeña del juego de caracteres Unicode, valores de 0 al 65.535, donde cada carácter ocupa 16 bytes. Hay lenguajes que utilizan este código con el único propósito de internacionalizar el lenguaje C++. Cubre este objetivo con el propósito WSHART -T. Sharp 127 y WSHART tiene un espacio de 16 bits o de 65.535.
Siguiente ejemplo declaro la variable char del tipo char, a la que se le asigna el carácter a como valor inicial. Observe que hay una diferencia entre a y a entre comillas. Simple es interpretada por el compilador como un valor carácter, y a sin comillas sería interpretada como una variable. Las dos declaraciones siguientes son idénticas. Sharkar A, Sharkar 97, la es decimal 97. Tipo float 32 bits de longitud se utiliza para declarar un dato que puede contener una parte decimal. Los datos del tipo float almacenan valores con una precisión aproximada de 6 dígitos. Por ejemplo, float A es igual a 3,14159 F. Para especificar una constante fraccionaria no entera del tipo float, hay que añadir al final de su valor una letra F o F mayúscula, de lo contrario será considerado de tipo DOV. El tipo DOV 64 bits de longitud se utiliza para declarar un dato que puede contener una parte decimal. Los datos de tipo doble almacenan valores con una precisión aproximada de 15 dígitos. El siguiente ejemplo aclara la variable a de tipo real de precisión doble. Doble a 3,14159. Una constante es doble por omisión. Entonces en este caso se ponía F para decir que era float, o si no era double, y esa la doble es por omisión porque no hay ninguna F. Ay. Asignar valores. La finalidad de un programa es procesar datos numéricos y cadenas de caracteres para obtener un resultado. Estos datos generalmente están almacenados en variables y el resultado obtenido también será almacenado en variables. Como son almacenados, pues a través de funciones proporcionadas por la biblioteca de C++, o bien utilizando una sentencia de asignación de la forma variable operador guión bajo de guión bajo asignación valor. Una sentencia de asignación es asimétrica. Esto quiere decir que se evalúa la expresión que está a la derecha del operador de asignación y el resultado se asigna a la variable especificada a su izquierda. Por ejemplo, resultado dato 1 más dato 2, este símbolo doble slash es el operador de asignación. Es igual a es el operador de asignación. Pero según lo expuesto no sería válido escribir dato 1 más dato 2 es igual al resultado. Se escribe al revés. El resultado es igual a dato 1 más dato 2. Mientras que los datos numéricos son almacenados en una variable de alguno de los tipos de valores expuestos anteriormente, las cadenas de caracteres son almacenadas en objetos de clase string o en matrices, cuyo estudio se pospone para un capítulo posterior. No obstante, veamos un ejemplo. Un objeto de la clase string
Su manipulación implica incluir el fichero de cabecera string que se define y se le asigna un valor así. String cadena slash cadena es un objeto string cadena es igual a hola slash asignar a cadena constante hola. Ambas sentencias equivalen a string cadena hola. Cuando se asigna un valor a una variable, estamos colocando ese valor en una localización de memoria asociada con esa variable. Por ejemplo, int nvar es igual a 10, string svar es igual a hola, variable 1 tipo entero, int objeto de tipo string. Espacio en memoria. nvar es igual a 10 y svar es igual a hola. Lógicamente cuando la variable tiene asignado un valor y se le asigna uno nuevo, el valor anterior es destruido ya que el valor nuevo pasa a ocupar la misma localización de memoria. En el ejemplo siguiente se puede observar con respecto a la situación anterior que el contenido de envar se modifica con un nuevo valor 20 y que el objeto svar también se modifica. Ahora el objeto svar de tipo string contiene adiós. nvar es igual a 20 y svar es igual a adiós. Espacio de memoria. nvar 20, svar adiós. El siguiente ejemplo declara tres variables numéricas a, b y c y un objeto string y después asigna valores a esas variables y al objeto. En numerar include iostream, username space standard, int main, double a igual a 0, b igual a 0, int c igual a 0, string s, a igual a 3,14, b igual a 2,71, c igual a 2, s igual a datos. Añadir comentarios. Un comentario es un mensaje a cualquiera que lea el código fuente. Añadiendo comentarios se hace más fácil la comprensión de un programa. La finalidad de los comentarios es explicar el código fuente. Se pueden utilizar comentarios acotados de una sola línea. Un comentario acotado empieza con los caracteres slash slash asterisco y finaliza con los asterisco slash. Estos comentarios pueden ocupar más de una línea, pero no pueden anidarse. Por ejemplo, asignar datos. A, B, C representa datos numéricos. S representa una cadena de caracteres. ¿Será que no se puede escribir tres comentarios seguidos? No sé. Int main double a igual a 0, b igual a 0, int c igual a 0, strings s, a igual a 3,14, b igual a 2,71, c igual a 2, s datos. Un comentario de una sola línea comienza con una doble barra y se extiende hasta el final de la línea. Por ejemplo, el siguiente programa declara tres variables numéricas a, b y c y un objeto s de tipo string cadena de caracteres. Después asigna valores a las variables y al objeto y finalmente los muestra.
include IOString, include SString, username space standard. Asignar datos. Así, así debe ser. Se pueden escribir, pero tienen que ser seguidos. Entendido. Constante de carácter encerrado entre comillas simples, especificando un principio siguiente. Expresiones aritméticas. Una expresión es un conjunto de operandos unidos mediante operadores para especificar una operación determinada. Todas las expresiones cuando se evalúan retoman un valor. Por ejemplo, la siguiente expresión retorna la suma de dato 1 y dato 2. Dato 1 más dato 2. C++ define 5 operadores aritméticos que son los siguientes: suma, resta, multiplicación, división y porcentaje. División. Los operadores pueden ser enteros o reales. Enteros o reales. División. Los operadores pueden ser enteros o reales. Si ambos operados son enteros, el resultado es entero. En el resto de los casos, el resultado es real. Si el módulo o resto de una división entera, los operadores tienen que ser enteros. Cuando en una operación aritmética los operandos son de diferentes tipos, ambos son convertidos al tipo de operando de precisión más alta. En una asignación, el resultado obtenido en una operación aritmética es convertido implícita o explícitamente al tipo de la variable que almacena dicho resultado. Véase conversión entre tipos primitivos en el capítulo Elementos del lenguaje C++. Asimismo, cuando en una expresión intervienen varios operadores aritméticos, estos se ejecutan de izquierda a derecha y de mayor a menor prioridad. Los operadores numeral no, asterisco y porcentaje tienen entre ellos misma prioridad, pero mayor que la de los operadores más y menos, que también tienen la misma prioridad entre ellos. Una expresión entre paréntesis siempre se evalúa primero. Si hay varios niveles de paréntesis, son evaluados de más internos a más externos. Por ejemplo, include IOString, include CMAP, username space standard. Operaciones aritméticas. Int main double igual a 10, float b igual a 20, int c igual a 2, r igual a 0. R static cast int En este ejemplo primero se realiza la operación sqrt a. Invoca a la función sqrt de la biblioteca C++ para calcular la raíz cuadrada de a. Esto requiere incluir el fichero de cabecera cmat. Después el resultado del tipo doble que se obtiene se multiplica por 7,5. A continuación se realiza b dividido en c, convirtiendo previamente c al tipo de b. El resultado que se obtiene es de tipo float. Finalmente se hace la resta de los dos resultados anteriores, convirtiendo previamente el resultado de tipo float a tipo double. Se obtiene un resultado tipo double que, como cuando la parte decimal, para poder almacenarlo en R,
Si no se realiza una conversión como esta operación acarrea una pérdida de precisión, avisará de ello el programador por si tal hecho hubiera pasado desapercibible. ¿Qué hacemos esta? Sí, pues hagámosla aquí, hijo. Ush. Entonces, operaciones aritméticas. Double A es igual a 10. Va para. Cantar canciones. Web. ¿Qué símbolo es ese? Ah,
Out. Me da monte. A ver qué pasa. Creo que lo copié bien. A ver. 13. Tanta marica para un 13. Ah, sí, 13. Este ejemplo, primero se realiza la operación sqrt. A. Invoca la función sqrt de la biblioteca de C++ para calcular la raíz cuadrada de A. Esto requiere incluir el fichero de la cabecera cmat. Después el resultado de tipo double que se obtiene se multiplica por 7,5. A continuación se realiza B, convirtiendo previamente el... bueno, creo que aquí ya lo había leído. Eso ya lo había leído, entonces no tiene sentido volverlo a leer. Correcciones y expresiones condicionales. En ocasiones se interesará dirigir el flujo de ejecución de un programa por camino u otro en función del valor de una expresión. Para ello, C++ promociona la sentencia if para ver cómo se utiliza esta sentencia. Vamos a realizar un ejemplo que verifique si un número es par. En caso afirmativo imprimirá un mensaje número par, a continuación el valor del número. En caso negativo solo imprimirá el valor del número.
Expresiones condicionales. Cuatro punto y coma. Sí. Punto y coma. A ver si corre. Haré que la cagué. Ah, casi nada. Valor 24. La sentencia if del ejemplo anterior se interpreta así. Si la condición especificada entre paréntesis num por 102 es igual a 0, es cierta invocar a count y escribir número par. Si es falsa, no hacer lo anterior. En cualquiera de los dos casos, continuar con la siguiente sentencia. Count valor num n. Según esto, el resultado después de ejecutar el programa será
24. Si el número hubiera sido 23, el resultado hubiera sido valor 23. La expresión que hay entre paréntesis a continuación de if es una expresión condicional y el resultado de su evaluación siempre es un valor booleano, true o false. Estas dos constantes están predefinidas en C++. Los operadores de relación o comparación que podemos utilizar en las expresiones son los siguientes. Primero, primero operando menor que el segundo, primero operando mayor que el segundo, primer operando menor o igual que el segundo, segundo operando mayor o igual que el segundo, primer operador distinto que el segundo, primer operador igual que el segundo. Modifiquemos ahora el programa anterior que ahora indiqué. Si el número es par o impar, para este caso emplearemos una segunda forma de la sentencia if, que consiste en añadir a la anterior la cláusula else, sí o no. Ahora lo cambió a 23. Code.
ver qué. Pues se corrió, pero no, no salió número par, impar. No sé si ahí le embarré, como que ahí le embarré. La sentencia if es otro ejemplo, se interpreta así. La condición especificada es numeral porcentaje 2 es igual a 0, la segunda es igual a 0, es cierta invocar a code y escribir número par, sino invocar a code y escribir número impar. En cualquiera de los dos casos, continuar con la siguiente sentencia del programa. A continuación se muestra la versión del programa anterior que produciría exactamente los mismos resultados, no obstante presentaría un estilo peor de programación ya que repite el código que, como hemos visto, se puede evitar. Se puede observar nuevo detalle que es cuando el número de sentencias que se desean ejecutar en función del resultado true o false de una impresión es superior a 1. Hay que encerrarlas en un bloque. En el capítulo sentencias de control veremos la sentencia if con más detalle. Observe que los operadores de asignación igual o de igualdad son diferentes. Escribir nuestras propias funciones. De la misma forma que la biblioteca de C++ proporciona fuentes predefinidas como square, que es como cuadrado, nosotros también podemos añadir a nuestro programa nuestras propias funciones e invocarlas de la misma forma que lo hacemos con las predefinidas. Por ejemplo, en el programa siguiente de la función main muestra la suma de dos valores cualesquiera. Dicha suma la obtiene invocando una función sumar añadida por nosotros y que recibe en sus parámetros x, e y los valores a sumar, realizar sumar de ambos y utilizando la sentencia return devuelve el resultado solicitado por main. Me han aparecido algunos conceptos nuevos, argumentos pasados a una función y valor retomado por una función. No se preocupe, solo se trata de un primer contacto. Más adelante estudiaremos todo esto con mayor profundidad para una mejor comprensión de lo dicho. Piense en la función llamada logaritmo que seguro habrá utilizado más de una vez a lo largo de sus estudios. Esta función devuelve un valor real correspondiente al logaritmo del valor pasado por el argumento. Bueno, pues compárelo con la función sumar y comprobará que estamos hablando de cosas análogas. Evidentemente se pueden escribir funciones que no requieran devolver un valor, lo que se indicará mediante la palabra reservada void, por ejemplo. Void mensaje, esta función no devuelve nada. Code mensaje. Según lo expuesto y aplicando nuestros conocimientos adquiridos hasta ahora, el programa propuesto puede ser como demuestra a continuación. Incluye a la mierda.
Escribe una función que visualice esto. A ver, pues ya, a ver, hagámosla. Cogemos Hola Mundo y escribimos. Si hagámosle eso. A ver qué pasa. Bueno, esto fue esta mierda de guía. Como en un soberendo tarrado de excremento. Diciendo más, muchas gracias. A la otra.